En este día queremos saludarles. Somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis que hablará a nuestras vidas. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo tú salvas. Creó nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, mi juez y mi abogado. Sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios por poder compartir con ustedes esta hermosa alabanza, también la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo escribe en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Así escribe el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta. Y también en Efesios el apóstol Pablo recuerda y habla acerca de que grande es el misterio y se refiere tanto a Cristo como a la iglesia, refiriéndose al misterio oculto que había estado por muchos tiempos y que le había sido revelado a él y que él había sido llamado para darlo a conocer también como nosotros. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice indiscutiblemente, de alguna manera tratando de quitar toda controversia del medio o contradicción,
Pablo dice que esto es algo indiscutible, como utiliza también la palabra fiel y digna de ser recibido por todos en Primera de Timoteo, también capítulo 1, versículo 15. Hay descripciones que de alguna manera Pablo las utiliza para que nos enfoquemos en el grado de importancia y de revelación que nos está dando a través de la palabra, para que nosotros comprendamos. Eso se lo está diciendo a Timoteo, pero a la vez nos está hablando a cada uno de nosotros para que podamos entender la profundidad de esta revelación. Dice indiscutiblemente, o sea, sin discusión. Para decirlo más claro, no tenemos que poner en duda este misterio, el misterio de la piedad. Está fuera de todo debate. En realidad, los que conocemos a Dios y hemos recibido a Jesús, debemos aceptarlo tal y como ha sido escrito y revelado por el apóstol Pablo. Después dice Pablo, grande, es indiscutible, pero también dice es grande, o sea, es algo enorme, es algo maravilloso, pero es grande. Es un misterio de altura, de importancia, de gloria. Tiene una distinción espiritual realmente para todos aquellos que saben comprenderlo, entenderlo, interpretarlo. Es un misterio, pero para que podamos disfrutarlo y degustarlo, la iglesia del Dios viviente que está aquí en la tierra. Por eso es de suma importancia para todos los hijos de Dios. Pablo también utiliza allí la expresión refiriéndose a la iglesia, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por eso nosotros debemos prestar mucha importancia a este texto donde Pablo trae una revelación muy profunda acerca de ese misterio de la piedad. Pero también debemos entender que de alguna manera, al ser columna y baluarte de la verdad, somos el sostenimiento, somos la fortaleza de ese misterio que nos fue revelado, que es el misterio de la piedad. Por eso debemos bregar por no solamente predicarlo, sino por cumplirlo y por vivir de acuerdo a ese misterio que fue revelado también a nuestras vidas. Hay tiempos difíciles, dice también el apóstol Pablo, y tiempos en el cuales se levantarán hombres engañadores con falsas doctrinas, pero nosotros hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Somos el sostenimiento de una verdad que ha sido revelada por Dios y que el apóstol Pablo lo describe como misterio, grande. Grande simplemente significa algo grande, enorme, mega, como la palabra mega significa 1.000.000, por compararlo de alguna manera con algo, por eso tenemos el megáfono, el megabyte. Nosotros tenemos un gran Dios y un gran Salvador que es Jesucristo. Pablo también utiliza en otras expresiones la misma palabra. También Hebreos 10:21 dice que teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces hay determinadas expresiones en las cuales debemos prestar realmente pero mucha atención y que son utilizadas y dirigidas para que nosotros comprendamos. Pablo habla de cosas grandes, habla de misterio, emplea esta palabra misterio anteriormente para referirse al Evangelio, que era desconocido y que fue desconocido hasta que Dios decidió revelarlo, y de alguna manera Él fue el instrumento para poder recibir esa revelación y también transmitirla, la cual hoy nosotros entendemos con mayor claridad si tenemos a Jesús en nuestra vida. Pero también Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21, él dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Porque Dios decidió a través de la locura, de la predicación, salvar al mundo. Dios no escogió la sabiduría de este mundo, sino que Dios escogió lo menos
significante para avergonzar a aquellos que se consideran santos. Entonces es evidente que si no tenemos la revelación de Dios en nuestra vida y que a través de ella es la única forma en la cual yo puedo conocer los misterios de Dios, como este misterio que es el misterio de la piedad. Así el Evangelio ha sido un misterio también durante mucho tiempo. Y Pablo dice, me ha sido confiado a mí la predicación de ese misterio, que era justamente el Evangelio para todas las personas en el mundo, incluyendo a los gentiles y no solamente a los judíos. Ese misterio que se había mantenido oculto desde hace mucho tiempo, pero que ahora dice, ha sido revelado y manifestado en este tiempo a través de los profetas y a través de todos aquellos hombres que Dios ha escogido para darlos a conocer aún en este tiempo presente. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículos 25. Pablo habla del misterio del Evangelio, habla del misterio de su voluntad, habla del misterio de Cristo, del misterio de Dios, del misterio de la fe, del misterio de la piedad, que es en lo cual quiero hoy concentrarme y poder profundizar algunas cosas que creo que son muy importantes y que las tenemos en este texto, en el cual el apóstol Pablo describe algunas cosas muy preciosas, pero también segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El tema principal aquí también Pedro y nos habla de su revelación, de su gloria, nos habla del conocimiento, pero también nos dice que todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad nos han sido dadas por Dios. Vienen a través de la revelación que Dios manifiesta a través de su palabra para nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer y entender que el misterio de la piedad es algo muy, muy importante. Pero tal vez para algunos de nosotros en este tiempo, que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón y conocemos la palabra, ese misterio ha dejado de ser un misterio para algunos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el apóstol Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esa es la verdad que nosotros debemos proteger y conservar y guardar. Pero estas palabras que son profundas y que son muchas veces parte de muchos estudios de teología, porque aquí está contenida prácticamente la razón de nuestra fe y de nuestra creencia, simplemente esto nos demuestra el proceso y el desarrollo de ese misterio de piedad que Dios ha tenido para con el mundo y para con todos nosotros. Porque nosotros que estábamos lejos de Dios, fuimos hechos cercanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿de qué manera Dios desarrolló ese plan en el cual Él nos amó y nos proporciona una salvación? Cada una de estas cosas muestran con mucha precisión el desarrollo del plan de Dios para la redención del hombre. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso debemos ser responsables con lo que hoy estamos representando aquí en la tierra. Somos columna y baluarte de esa verdad. La iglesia conoce verdaderamente el significado de lo que es el misterio de la piedad, pues Dios te lo reveló. Y revelar significa quitar el velo, hacer entender lo que era desconocido. Entonces, cuando estábamos lejos de Dios no entendíamos, pero ahora que somos de Dios, hemos entendido el significado del misterio de la piedad por medio de las obras que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la piedad? Si tuviéramos que definirla en este tiempo, podríamos decir, es algo que hace falta y de lo cual parece que cada vez escasea más.
Porque la piedad significa respeto por las cosas que son de Dios, por las cosas santas, por las cosas que son separadas, apartadas. Es decir, que tiene que ver con la reverencia que le son debidas a Dios. Respeto. Por eso decía, hoy vivimos en una sociedad en la cual parece que falta mucho de esta característica que debería ser uno de los sostenes que la iglesia debe conservar y mantener. Por eso dice, somos columna y baluarte de la verdad. Somos un sostén. Nosotros que creemos en Dios, Dios nos ha puesto para ser el sostén de esta sociedad, para que no se termine de fracturar, de romper y de destruir. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué va a pasar si la sal deja de ser sal y si la luz dejara de ser luz? Por eso necesitamos entender el grado de responsabilidad acerca de este misterio que ya te fue revelado y que usted tiene la capacidad de comprenderlo. La piedad es esa virtud que nos inspira a cada hombre, a cada mujer, para indagar, para estudiar, para comprender la profundidad del amor de Dios, esa devoción por aquellas cosas que nos identifican y nos unen a Dios, esa devoción por leer su palabra, por cantar, por poder orar, también tiene que ver con el amor al prójimo, también tiene que ver con actos que se manifiesten visiblemente acerca del amor y de la compasión a aquel que la necesita. La piedad es esa fuerza que impulsa al reconocimiento y al cumplimiento de todos los deberes, no solo para con Dios, sino también para con los padres, con los parientes, con los amigos, con la patria o con la ciudad o con el pueblo o con el lugar donde vivimos, y también con todo ser humano. Por eso Pablo dice el misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad que se refiere Pablo es ese acto sublime donde Dios ha demostrado su gran amor por cada uno de nosotros, enviando a su Hijo aquí a la tierra. Por eso Pablo le habla a Timoteo para que él pueda ser un hombre que comprenda con claridad acerca de ese misterio. Tanto Timoteo como todos los cristianos y los hijos de Dios aquí sobre la tierra hemos sido instruidos para dar a conocer ese misterio. Por eso no podemos quedarnos callados, pero no solamente dar a conocer, porque también el misterio de la piedad que para mi vida ya ha sido revelado, ya hoy no es simplemente un conocimiento meramente intelectual que está en nuestra mente, sino que es una forma de vida y es una actitud visible de que realmente somos hijas e hijas de Dios y lo demostramos a través de las obras como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Por eso también el apóstol Pablo escribe en primera de Timoteo capítulo 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, nos está diciendo, está bien que usted se congregue, que usted ore, que usted presente rogativas, que usted haga acciones de gracias por todos los hombres. Pero el versículo 2 dice también por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, de alguna manera este misterio resulta ser una buena regla de medida, un buen parámetro para ver si verdaderamente estamos siendo hombres y mujeres como baluartes en una sociedad que cada vez está siendo más destruida. A través de este misterio Dios demostró su gran amor con cada uno de nosotros y su misericordia para con toda la humanidad. Por eso la palabra
piedad que aquí el apóstol Pablo utiliza es de alguna manera esa fuerza que nos inspira, como decía hoy, y es esa devoción que nos impulsa cada vez, no solamente por Dios, sino también para poder amar al prójimo y para llevarnos a hacer actos que manifiesten eso. Jesús dijo, la ley de Dios, los mandamientos se resumen en dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, el misterio de la piedad tiene que ver también con nuestra capacidad de haber comprendido de que estamos aquí en la tierra. Así como Dios un día decidió rescatar al hombre del pecado y de la muerte, y Dios proveyó un medio de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios lo ha demostrado pública y visiblemente, enviando a Jesús a la tierra. Por eso dice que Él vino y nació como hombre, pero también cuando dice que Él fue justificado por el Espíritu, está hablando de su resurrección. Entonces Dios lo manifestó públicamente y lo demostró ante no solamente la humanidad, sino ante el mundo espiritual, ante los ángeles, pero también dice que Él ascendió a los cielos. Dios lo demostró. Dios demuestra que te ama, Dios demuestra su misericordia para con cada uno de nosotros. Entonces la piedad debe ser esa fuente de esperanza en el Señor. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ese misterio de la piedad es la capacidad, es la comprensión que hemos recibido a través del Espíritu Santo en nuestra vida, para que a través de cada uno de nuestros sentidos podamos entender el propósito universal que Dios planeó para salvar al mundo entero, pero también para que comprendamos la responsabilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios estando aquí en la tierra. Pablo también le dice a Timoteo, le da un consejo, le dice que él debía ejercitarse en la piedad. El misterio de la piedad debe producir mayor piedad en nuestra vida. Por eso tenemos que ejercitarnos también en esto. Tenemos que trabajar de alguna manera, no solamente para que sea a través de nuestro mensaje, sino a través de lo que cada uno de nosotros podemos desarrollar. La piedad tiene que ver con la compasión hacia alguien que tal vez era merecedor de un castigo. En el Antiguo Testamento se utiliza en ese sentido, se utiliza relacionado a la misericordia, porque ese término se relaciona con el trato que Dios ha tenido con la humanidad entera. Hay muchos salmos que hablan de la piedad y de la misericordia, y Dios dice, hay un salmo que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos la palabra piedad, que tiene que ver con aquella observancia, con aquel respeto que tenemos por las cosas de Dios, pero también con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, demostrados a través de nuestra vida como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Entonces, en la práctica, la piedad tiene que ver con nuestra forma de vida. Hay gente que dice, bueno, yo soy piadoso porque hace caridad, pero en su forma de vida
demuestra todo lo contrario. Antiguamente una persona piadosa era considerada una persona sincera. Si una persona piadosa era llamada sincera. Así tenemos en la Biblia varios ejemplos. Uno de ellos fue Simeón. Dice, este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel en el Evangelio de Lucas. Y en Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la tierra, dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo la tierra. Y ellos fueron los que escucharon el primer mensaje del Evangelio a través del apóstol Pedro. Un hombre piadoso fue llevado por la guía del Espíritu Santo y del Señor, que se llamó Ananías, a orar por Pablo, el cual recibió la sanidad en sus ojos. También tenemos un hombre piadoso en la vida de Bernabé, en el capítulo 11 de Hechos, y en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles encontramos a un Cornelio, un hombre que daba limosna y era piadoso, temeroso de Dios. Hay muchos ejemplos. Nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres piadosos. La piedad no queda sin recompensa. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:17, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjese qué importante, ¿no? Ejercitarse. Lógico que la palabra ejercitarse tiene que ver con el ejercicio corporal. Pablo dice, no pierdas tanto tiempo en el ejercicio corporal, sino ejercítate más bien en la piedad. Pero ejercitarse significa trabajar, hacer un esfuerzo. Así como un atleta se esfuerza y practica muchas horas durante el día para alcanzar un punto máximo de su preparación, nosotros también debemos ejercitarnos en la piedad, en ese don de la piedad que ha sido dado por Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, donde nos mueve a tratar como un padre trataría o trata a su hijo, a las demás personas, a los hombres, a las mujeres, al necesitado. Es una manifestación también del Espíritu Santo que permite que practiquemos los verdaderos valores y deberes que tenemos como hombres y mujeres de Dios aquí en la tierra. Pero hacerlo con prontitud, con rapidez, nos ayuda a ver a los demás personas, aquellas con las cuales convivimos, con las que nos encontramos cada día, como personas que tienen valor, como hombres que necesitan a Dios en su vida, acercarnos a ellos para poder alcanzarle el mensaje de la piedad. Que Dios en este tiempo nos ayude a recuperar esa capacidad de entender. Pablo dice un misterio, tal vez para usted o para su vida, ya hace muchos años que dejó de ser un misterio, porque Dios te lo ha revelado. Entonces, ya hoy no tenemos excusa, simplemente tenemos que ponerlo en práctica y comenzar a vivir como hombres y mujeres piadosos en este tiempo. Eso el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Aquel joven pastor debía ocuparse de lo que era más importante en la vida de un ministro y le dice, ejercítate en la piedad. Esta responsabilidad es para todos los creyentes, pero también para los ministros y para los hombres que sirven a Dios y que tienen un llamado. Pablo le dice, evita las discusiones, los mitos, las falsedades, las conversaciones vanas y ociosas que no llevan a ningún lado. Le dice Pablo a Timoteo, ocupate de lo más importante en la vida de un verdadero ministro del Señor y es ejercitarse en la piedad. Esa es la dirección que debemos tener y que debe tener un hombre y una mujer que aspira a servir a Dios. Esa es la actitud y es la respuesta adecuada que debemos darle a Dios ante tal llamado sobre nuestras vidas.
es tener una buena predisposición para hacer las cosas que Dios espera que hagamos y poder cumplir con su voluntad en este tiempo que estamos aquí en la tierra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hace una buena gimnasia espiritual, Timoteo. Ejercitate, forzate, hace un sacrificio, levantate temprano, actúa a tiempo y fuera de tiempo si es necesario, pero desarrolla músculos, pero en el espíritu, para que tu vida interior esté realmente fortalecida y sea fuerte y firme para poder ocuparte en la piedad. El ejercicio de la piedad demanda esfuerzo, paciencia, sacrificio, disciplina, así como los atletas lo hacen para el ejercicio corporal. Por eso es bueno que podamos entender que el ejercicio de la piedad es mucho mejor que cualquier otra cosa, porque tiene beneficios, trae bendición en el presente y en el futuro. Y no solamente es provechosa para el espíritu, sino que también para el cuerpo, mientras estamos aquí en la tierra, porque Dios va a bendecirte en todo el aspecto si llevas adelante de alguna manera este misterio que Pablo lo menciona como misterio, pero bueno, para algunos ya dejó de ser ese misterio, sino que hoy somos llamados realmente a poder cumplirlo. Esto manda, enseña, encarga a otros hombres, le recomienda Pablo a Timoteo que pueda ocuparse justamente en esto. Y ya quiero terminar y poder cerrar. En un momento Jesús habló acerca de aquellos que entrarían al reino de Dios y de los que no entrarían. En Mateo capítulo 25, versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto le hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Cuántas oportunidades tenemos de practicar esa piedad? A veces pasamos por alto, pero también la Biblia nos da una advertencia. Y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, en los postreros tiempos aparecerán hombres con apariencia de piedad, pero solamente son amadores de sí mismos, ingratos, fatuos, avaros, crueles y vanagloriosos, que aman los deleites y el poder de su fama mucho más que a Dios. Así que no nos equivoquemos. Tenemos las dos cosas y están con nosotros aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te ayude a poder poner en práctica esa piedad. Amén.